Muy buenas noches a todos, bienvenidos oficialmente al ciclo de conferencias internacionales WITS, Innovación y Conocimiento Impulsando el Futuro. Soy el ingeniero Jorge Castrillón, ya muchos de ustedes me conocen, director de Marketing Educativo y Expansión Internacional WITS y director de la red Alumni Futuro Bayou Global de la universidad. Un área muy importante de nuestra universidad, la red Alumni Futuro, que de donde trabajamos en lo que es la educación continua para, digamos, la posibilidad de estar en todo este tipo de programas a todos nuestros alumnos y desde que se inscriben ya pertenecen y tienen la membresía de esta red Alumni Futuro Bayou Global. Por ejemplo, programas como estas conferencias internacionales, ¿sí? Que este año se hicieron 2 ciclos, uno con profesores y alumnos internos, hicimos cerca de 30 conferencias, perdón, y prácticamente el segundo semestre hicimos una compulsa internacional en Latinoamérica, donde se presentaron 300 profesionales y elegimos a 50 de ellos, 30 este año y 20 el año que viene. Vamos a tener prácticamente hasta marzo este ciclo de conferencia martes y jueves. Y prácticamente hemos tenido mucho éxito en esto con muy buena asistencia. Hoy estamos en el orden de los 147 presentes. El otro programa es la Masterclass, que son mesas redondas o conversatorios donde participan 4 o 5 profesionales para hablar de un tema determinado. El programa Pensadores del Futuro, donde invitamos a futurólogos a hablar de todo lo que se viene, o el Censo de Empleabilidad y Bienestar en el Trabajo, que hemos hecho y estamos en la etapa de tabulación, que lo hemos hecho con la red de líderes de tomadores de talento de Colombia, la empresa Meta Consulting, el programa Compañero, donde incentivamos el encuentro de los alumnos, ya sea virtual o presencial, para que ellos puedan trabajar en conjuntos. Como decimos siempre, la familia es muy importante, para nosotros invitamos a todos los actos de bienvenida. Para eso tenemos, para estas familias tenemos 2 programas como la Cápsula del Tiempo, es un taller de mapa de sueños para que puedan concretar sus sueños que tienen como familia, o las Olimpiadas Trivial Game, que van a empezar en febrero, donde prácticamente van a competir familias de distintos lugares de Latinoamérica en un juego de cultura general. El otro programa es la incubadora de emprendimientos, la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo es un acuerdo que tenemos con LinkedIn para poder ofrecer a nuestros alumnos de oportunidades. La red Networking Internacional, que vamos a hacer a mitad de año, donde vamos a invitar a todos aquellos que tengan un emprendimiento a poder trabajar en mesa de trabajo para encontrar su angel o su socio o simplemente tener información o feedback. El campo de entrenamiento Yo como Marca es un campo de entrenamiento en el cual trabajamos las habilidades emergentes y trabajamos muy fuertemente en el empoderamiento personal durante 2 meses en los participantes de este campus, donde trabajamos con digamos, elementos de neurociencia, programación neurolingüística, con una herramienta holandesa llamada MindSonar para determinar lo que se llama metaprogramas y motivadores. El Hackathon Education Week, como hacer algo parecido a lo que hicimos este año en Ecuador con el Instituto de Electricistas, Ingenieros Electricistas y Ingenieros Electrónicos de Ecuador. Este va a ser un Hackathon que es un juego de roles donde grupos de 5 o 6 personas o profesionales trabajan durante 48 horas para desarrollar un proyecto que resuelva un problema, pues en este caso educación. En este caso va a ser no solo Ecuador, sino va a ser para toda Latinoamérica. Y por último, el foro de innovación WICS, donde vamos a invitar a profesionales en mesas redondas a discutir en 4 áreas importantes: educación, administración, el clima y futuro, todo lo que significa programas de innovación. Durante 2 días vamos a tener estas mesas redondas. En este caso todavía no sabemos si va a ser presencial en algún país y virtual obviamente también. Y por último voy directamente ya a la conferencia de hoy a darle la bienvenida al doctor Eduard David Ramírez Castellanos. La conferencia de hoy se llama La gestión de proyectos ágil en un entorno VUCA. Evidentemente de mucha actualidad y muy interesante, así que lo primero que voy a hacer es una
para que lo conozcan, una semblanza de nuestro conferencista. Dr. Edward David Ramírez Castellanos, administrador de empresas de la Universidad Santo Tomás, Colombia, magíster en agronegocios de la Universidad de La Salle, Colombia, doctor en administración gerencial de la Universidad Benito Juárez de México, experiencia de más de 10 años como director de programas académicos. Es docente universitario e investigador en las líneas de empresa, emprendimiento, formulación y gestión de proyectos. Ha participado en diversos proyectos de investigación, cooperación internacional de emprendimientos y sociales. Cuenta con publicaciones en revistas académicas, dentro de las que se destacan la competitividad de los agronegocios en Colombia y la geopolítica de los agronegocios, entre otras. Para todos aquellos que van a querer hacer preguntas posterior a la conferencia de Edward, sí, tienen el chat y digamos, de preguntas y respuestas, ahí colocan su pregunta, yo le formularía las preguntas que creo que son conducentes a nuestro invitado especial y así vamos a entablar un diálogo. Edward, muy buenas noches, ya por favor podés poner imagen. Bienvenido, Edward. Un placer contar con tu presencia. Buenas noches, ingeniero Jorge Castellón. Muchas gracias por la presentación. Bueno, muy bien. Pues, muchas gracias a todos por estar aquí, por su participación. Entonces, aprovecho para enviar un saludo pues, a todos los que nos acompañan en esta conferencia, a la comunidad de Latinoamérica, veo pues, conectados de Ecuador, de Chile, de Centroamérica, México, Colombia. Muy interesante pues, el nivel de participación. Ya allí pues hacían una presentación de algunos apartes de mi hoja de vida, simplemente comentarles que tengo una experiencia de cerca de 10 años en participación en proyectos, en temas de cooperación internacional, planes de negocio, proyectos de inversión, proyectos también con enfoque social, y pues que me ha permitido en estos años pues acumular una serie de prácticas, de herramientas que me gusta compartir siempre, pues que tengo la posibilidad de tener estos espacios. Soy investigador junior en MinCiencias, paro evaluador también de MinCiencias y actualmente soy docente de la especialización en gerencia de proyectos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto en Colombia, a quienes también envío un saludo, quienes nos acompañan en este evento también conectado. Bien, pues como veíamos el nombre de la conferencia, vamos a hablar sobre la importancia que tiene hoy la gestión con una visión y con un enfoque ágil en un marco de entorno económico, social, cultural en el que nos encontramos, que se ha denominado entorno BUCA. Este es el contenido de principalmente los dos temas centrales en los cuales vamos a centrar esta conferencia. Primero vamos a hablar sobre los retos del entorno BUCA para conocer un poco en qué consiste el concepto, a qué hace referencia y cómo impacta eso en nuestras vidas y también nuestra vida profesional. Segundo, vamos a revisar entonces algunas herramientas en las cuales podemos ver reflejada la parte práctica del enfoque ágil que nos pueden ayudar para llevar a cabo proyectos, gestionar trabajo profesional o académico y también, ¿por qué no?, para trabajar y colaborar en equipo de empresas. Y al final, como lo mencionamos, pues vamos a tener el espacio de preguntas e inquietudes. Entonces vamos a hablar inicialmente de lo que se ha denominado el entorno BUCA y cuáles son esos retos a los cuales nos enfrentamos desde el ámbito profesional y que también las empresas y las industrias están ahí abocadas. Para eso, pues vamos a segmentar esa realidad y ese contexto en el que nos encontramos en tres eslabones. El primero, vamos a llamarlo el eslabón de los factores externos, donde vamos a hablar de 5 megatendencias, estudio de tendencias que hace normalmente el PMI, nos habla de las 5 megatendencias que se hizo en el 2022 y que son megatendencias que nos van a afectar en el futuro o que ya algunas de ellas nos están afectando en este momento y que están relacionados con lo que es el entorno BUCA. Luego, a nivel meso, vamos a hablar de lo que son los factores de la organización del trabajo, es decir, qué elementos de la gestión ágil son necesarios ya cuando hablamos de la organización del trabajo en proyectos e iniciativas en equipos de trabajo al interior de las organizaciones. Y finalmente ya hablaremos específicamente de lo que son los nuevos paradigmas y los nuevos enfoques desde lo que es la gerencia y el trabajo en la gestión ágil de proyectos. Entonces, primero vamos a referirnos a lo que son esas 5 megatendencias.
El estudio Global Megatrends del 2022 que normalmente realiza anualmente el PMI nos refleja una realidad que seguramente para muchos es palpable desde los diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos. El primero está asociado a los cambios demográficos y en el ámbito de la sociedad que estamos asistiendo. Eh, Hay una tendencia, según la Organización de las Naciones Unidas, se calcula que en el 2050 seremos 9 billones de habitantes, hoy somos un poco más de 7 billones de habitantes, entonces vamos a crecer exponencialmente en 2 millones que van a demandar recursos, va a ser presión sobre lo que hoy tenemos, la tierra, el alimento, el agua, y ya sabemos la situación ambiental también que está aconteciendo en el planeta. Desde el punto de vista profesional y laboral, hay una tendencia que se está generando, principalmente en los países del norte, países europeos, Estados Unidos, Canadá, donde desde unos 2, 3 años hacia acá se está presentando que la tendencia en el comportamiento demográfico es a que la gente, hay más cantidad de personas longevas de mayor edad que jóvenes. Cada vez van a ser menos la sociedad compuesta por jóvenes en la medida en que hay cambios en la conformación de los hogares, las nuevas generaciones tienen otras visiones de vida, hogares más pequeños, incluso hogares sin hijos, y entonces las empresas se van a ver abocadas a una realidad y es que van a tener que reemplazar puestos laborales. Se calcula que por lo menos se van a requerir hacia el 2030 25 millones de empleos en diferentes áreas asociadas a los proyectos, en las diferentes posiciones. Entonces, esa es una realidad también que es un reto, pero a la vez también es una interesante oportunidad. Lo segundo tiene que ver ya con el ámbito económico, donde estamos asistiendo a unos procesos de transformación en la globalización y la conectividad. Eh, la globalización desde los años 80, 90, con las aperturas económicas, por ejemplo, en los países latinoamericanos, pues, generó grandes expectativas, un crecimiento económico, pero también grandes brechas entre los pobres y quienes ostentan la mayor riqueza en las naciones. Sobre eso, pues hay diferentes estudios de CEPAL, Naciones Unidas, que pudiéramos revisar. Pero en general hay una realidad palpable, es esa brecha, la falta de inclusión. Por ejemplo, hoy se habla de mercados inclusivos, vincular a las personas las cadenas de valor en diferentes eh, posiciones, en diferentes eslabones de la cadena. La otra situación es los cambios que se están generando, porque se van a ser más palpables en los siguientes años. La conformación en cuanto a lo que se ha denominado el liderazgo de algunas naciones. Ya lo estamos viendo, como Rusia, China, algunos países también de los llamados BRICS o CIBEX, que son grupos económicos que se van conformando entre diferentes naciones a partir de temas comerciales, culturales o afinidades de lengua. Y allí es donde surgen el llamado grupo de los países emergentes. Y hay un dinamismo muy importante y estos países ya tienen más voz, tienen más participación. Muchos de nuestros países latinoamericanos hacen parte de hecho, de esas conformaciones de grupos nuevos económicos que están surgiendo. Los avances tecnológicos son parte de estas 5 megatendencias, las revoluciones tecnológicas 4.0, ya se habla del 5.0, hemos visto cómo la automatización ya está presente en las organizaciones, la robótica, para hacer labores y incluso reemplazar algunas labores básicas que hacen ciertas personas, ciertos empleos. Se calcula también que a futuro pues eso se va a intensificar y va a haber una pérdida también de ese tipo de labores. Pero aparecen otras oportunidades como el Big Data, el tema de las monedas electrónicas, el tema digital, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, pues que estamos viendo eso como está teniendo una incidencia cada vez más. Esto tiene unas implicaciones éticas también en el manejo de la información y la forma como impacta, pero en el trabajo pues, también tener unas implicaciones importantes. Y por último, los retos ambientales. Creo que quizás este es el que es más evidente a nivel general, esté uno en un ámbito económico, en un ámbito cultural o social. El tema ambiental y el entorno ambiental es fundamental. El cambio climático, el efecto del crecimiento desacelerado, acelerado de nuestras economías, pues ha generado cada vez un impacto más. Esas megatendencias, entonces, nos llevan a una realidad que hoy tienen las organizaciones y las industrias, que es que estamos abocados en lo que se ha denominado por algunos académicos de Harvard como el entorno VUCA. El entorno VUCA lo podemos entender como las palabras que conforman la sigla de VUCA, que es primero la complejidad, la volatilidad, la ambigüedad y la incertidumbre. Son tres factores que de alguna manera pudiéramos llamar negativos en cierto sentido, porque son situaciones retadoras, desafiantes
para la realidad que tienen las organizaciones. Por un lado tenemos la complejidad. Cada vez asistimos a la que la toma de decisiones que deben llevar a cabo eh, los ejecutivos, los cargos medios o las personas dentro de las empresas que deben tomar decisiones, cada vez se hace más difícil poder tomar decisiones por la complejidad a la hora de entender, analizar los problemas, analizar las causas por las cuales se están generando esos problemas, y eso evita que la toma de decisiones se pueda hacer con cierta claridad. Lo segundo está asociado a la volatilidad. La volatilidad tiene que ver con los cambios rápidos que surgen en algunos indicadores, en algunas variables. Principalmente lo podemos encontrar, por ejemplo, en las tasas de cambio, lo podemos encontrar en los niveles de empleo, en la inflación, lo podemos encontrar en las tasas de interés, en la bolsa, por ejemplo, la volatilidad pues, tiene un impacto grandísimo porque hace la diferencia entre que la gente tenga una buena inversión o una mala inversión. La volatilidad hoy está presente a nivel económico en muchos factores. Hay cambios rápidos, hoy tenemos una situación de una moneda, mañana no sabemos qué pueda suceder. Se habla, por ejemplo, del efecto mariposa en la economía. Lo que sucede en China o lo que sucede con el petróleo en Medio Oriente nos puede afectar mañana aquí en nuestro país. Ni siquiera nosotros tener nada que ver con un conflicto que esté sucediendo allí, pero todas esas situaciones de una u otra manera impactan nuestra realidad, impactan nuestras economías. La ambigüedad también está muy presente, pero en el tema social cada vez asistimos a una paradoja en ese sentido. Y es que estamos en un momento de la humanidad donde quizás es donde más acceso tenemos a la información. No hay sino que entrar a YouTube, hay que entrar a una red social, a cualquier portal de Internet, y tenemos el acceso al tema que queremos. Podemos buscarlo, no tenemos que desplazarnos a una biblioteca, buscar en una enciclopedia, lo tenemos desde nuestra casa en modo remoto. Sin embargo, también tenemos el otro lado, y es que cada vez estamos más llenos de información, muchas veces que no es verídica. Y entonces para las organizaciones, para hacer planes estratégicos, hacer perspectiva, pensar a futuro, cada vez se hace más complejo. Por un lado, predecir y por el otro lado, que eso tiene que ver con lo otro que es la incertidumbre, pero por el otro lado, poder tomar decisiones y pensarse a futuro cuando la información muchas veces de la que disponemos no es cierta, no es comprobable. Y lo cuarto y último tiene que ver con la incertidumbre. Cada vez se hace más complejo predecir los acontecimientos. Alguien decía en algún espacio que participe que hoy a quienes predicen o tratan de predecir los indicadores económicos y las perspectivas económicas, de eso hay muchos estudios que normalmente para estos años las organizaciones financieras, económicas sacan, ¿no? Perspectivas 2024, incluso a 5 a 10 años. Entonces alguien decía, jocosamente, que eso ya parece como quienes predicen el clima, ¿no? Por la variabilidad climática también que existe, un día nos dicen que llueve y hay que solazo ese día, o nos dicen que hace sol y viceversa. Entonces así sucede con lo económico, nadie se compromete con una cifra, sino normalmente se da un rango de variación, pero es por esa dificultad también esa incertidumbre, ya pues, todo escapa de los modelos que podamos tener, porque incluye una cantidad de variables en este entorno VUCA que es retador en el que nos encontramos. Bueno, ¿cómo navegar entonces en un entorno VUCA? ¿Cómo podemos hacerle frente a esta realidad? Bueno, frente a la complejidad, tener claridad para la toma de decisiones, eh, poder llenarse de información, curar la información, poder tener perspectivas claras también de futuro. Frente a la volatilidad, no salirnos de la visión. La visión siempre es el norte hacia donde la organización quiere llegar. Entonces, frente al cambio, frente a las situaciones difíciles, pues hay que buscar la manera de sorpear y navegar con esas olas del cambio rápidos que se puedan dar y que son volátiles. Frente a la ambigüedad, la agilidad, parte de lo que vamos a hablar, pues es eso, ¿no? Cómo tomar decisiones rápidas, cómo abordar también esa realidad cambiante que nos exige ser mucho más flexibles, pero también ser rápidos a la hora de tomar decisiones. Y frente a la incertidumbre, pues mayor comprensión, ¿cierto? Si la información es dificultosa, si la información es dudosa, pues hay que tener un mayor conocimiento, formarnos, capacitarnos para tener esa comprensión y poder analizar los contextos en los que impactamos. Bien, voy a pedirles en este momento que miremos estas cuatro imágenes y si pueden escribir por el chat, sé que hay bastantes personas, pero bueno, trataré de leer algunas. ¿Qué vemos en estas imágenes? Vamos a escribir en el chat una palabrita que refleje lo que estamos viendo en este momento. Aquí hay cuatro imágenes, vamos a ver qué vemos ahí. Estrés, el burnout, muy bien, claro que sí. ¿Qué más vemos allí? Otras dos palabritas. ¿Qué vemos en estas cuatro imágenes?
cansancio, preocupación. Muy bien. Todo en un solo lugar, multitarea, preocupación, dependencia, agotamiento. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, eso que estamos viendo aquí es cómo eso que está pasando en el mundo y en un contexto macro nos empieza a impactar localmente, ¿cierto? Nos empieza a impactar en nuestro día a día. Vivimos como en una zozobra constante, los cambios nos generan ese tipo de cosas, ¿no? Ansiedad, estrés, no sabemos cómo responder a esas realidades que están sucediendo en el contexto. Y eso se traduce en la organización, porque si el mundo va acelerado, va veloz, las organizaciones también, para generar crecimiento y productividad, pues van aceleradas y por tanto pareciera muchas veces que vamos nosotros detrás de esa rueda tratando de seguirla y muchas veces es complejo, es avasallado. Entonces aquí vemos efectivamente eso, ¿no? Falta de independencia ante el tiempo, por ejemplo, de bienestar y tiempo laboral, grupos preocupados, tensionados, multitarea, recarga de cosas. Y esta última que me parece muy curiosa y no es un meme, realmente es algo cierto. Son modelos que se están implementando en organizaciones en otros países eh, para buscar un equilibrio entre que la gente sea productiva, pero que a la vez tenga bienestar, ¿cierto? Algunos dirían que esto es enriquecimiento del cargo, pero bueno, son las tendencias. Estos escritorios de hecho se consiguen y se están vendiendo para que la gente pueda trabajar de pie, genera unos beneficios, pero bueno, esto ya, tratar de que la gente haga deporte al tiempo es como una locura, ¿no? Una aventura. Bien, eso que vemos allí pues es la traducción y es la consecuencia de esa situación que vemos a nivel planetario y global, pero ya asociado a las organizaciones, lo que está pasando dentro de nuestras organizaciones. El multitasking, la multitarea es una realidad, de hecho aparece en los puestos laborales, uno encuentra en cualquier listing ley de la empleo.com o cualquiera de estas que uno puede ingresar que hacen búsquedas de empleo y encontramos que uno de los requisitos siempre es capacidad para trabajar múltiples cosas, multitareas, ¿sí? Ese tipo de cosas, trabajo bajo presión, ya como que hemos normalizado ese tipo de cosas. La multitarea es importante, ¿no? Es una habilidad, una capacidad, pero también puede generar consecuencias. Y lo otro es la procrastinación, es un concepto que se ha venido también incluyendo en los entornos de trabajo, y la procrastinación es precisamente una consecuencia también de la multitarea. El multitasking nos genera recargo de cosas, pila de interminables cosas que se van acumulando y entonces empezamos a postergar esas cosas que podrían ser urgentes, pero como no estaban planificadas, muchas veces se postergan. Y eso también pues ya va a generar una serie de problemas internos en la organización del trabajo y en la gestión de las actividades. Entonces, frente al multitasking, bueno, si le preguntamos a un psicólogo, nos va a decir que hay muchos inconvenientes que eso puede generar si no es bien llevado. Si le preguntamos a un empresario, un economista, pues va a verlo como una oportunidad y una ventaja. Creo que hay un punto medio de esto y es que es necesario, ¿cierto? Pero hay que verlo como una herramienta y también saber separar los tiempos y organizarlos. Entonces, para eso es que existen algunas herramientas que nos pueden ayudar. Inconvenientes, menor calidad de trabajo, riesgo de déficit de atención, hacer muchas cosas al tiempo puede hacer que cometamos errores y no completemos bien con lo que nos hemos comprometido. Nos puede reducir el rendimiento en el trabajo, generar estrés, ansiedad, los elementos que ustedes muy bien comentaban en el chat. Ventajas, gestionar el tiempo, ser flexibles, capacidad de reacción, mayor productividad, aportar a las organizaciones con nuevas ideas, gestionar muchas veces contratiempos, imprevistos que surgen. Normalmente la multitarea está llena de cosas urgentes, imprevistos que debemos desarrollar y capacidad pues de ser cada vez más responsable. La procrastinación en el trabajo, entonces, veíamos que era esa postergación, ¿cierto? Que existe de las actividades, cosas que muchas veces surgen y que no están dentro de una planificación o dentro de nuestras funciones en un equipo de trabajo. Entonces, lo que hacemos normalmente es pasar por una de estas tres etapas. Primero, la incomodidad cuando tenemos que hacer algo que llega en un momento dado, para lo cual no estábamos preparados o no estaba planificado, o incluso muchas veces está cuando la jornada laboral llega a esa situación y hay que hacerlo. Muchas veces estamos ocupados también, sucede en algunos casos, con otras actividades que posiblemente ya estaban planificadas, pero a veces hay que dedicar tiempo también a estas otras que van surgiendo. Y finalmente, la justificación que siempre está, ¿no? Lo hago mañana, lo hago después, y como no lo anotamos, no lo gestionamos, o simplemente lo anotamos y luego no lo revisamos, no hace parte como de nuestro día a día, se nos olvida la actividad. Muchas veces por procrastinar podemos estar poniendo en riesgo proyecto, podemos estar poniendo en riesgo una iniciativa, y retrasamos el trabajo de los compañeros del equipo.
Entonces, son dos elementos claves a ponderar y a valorar. Frente a los principales problemas internos, entonces que toda esta situación del entorno nos puede estar generando en grupos de trabajo, hay algunos estudios. Yo he tomado aquí el que hizo la UNIR, la Universidad Internacional de La Roja, en el 2022, que le consultó a varios empresarios de habla hispana eh, qué pensaban sobre cuáles eran los principales problemas internos que se estaban generando dentro de los grupos a la hora de reunirse para elaborar un proyecto. Entonces, aparecen estos como los principales. No entender la complejidad del proyecto. ¿Cierto? Ya hablábamos que el entorno busca la complejidad es una de las variables. Entonces, ¿qué tan complejo? Muchas veces son los entornos en los que nos movemos con variables, aristas que debemos analizar, entender, y se nos dificulta muchas veces pensar varios planos para poder entender esas realidades que puede tener un proyecto. ¿Sí? Entonces, a veces también nos centramos solo en una situación, por ejemplo, cuando estamos hablando de gestionar el tiempo, gestionar los costos, o nos preocupamos mucho exclusivamente por el presupuesto del proyecto y dejamos de lado todos los otros elementos, las amenazas que puede tener el proyecto, cómo motivamos al equipo, o presionamos mucho sobre el alcance, los objetivos, cómo cumplimos las actividades y el equipo desmotivado, bajo liderazgo. Entonces, hay que ver la complejidad del proyecto, no alinear el proyecto con la propia estrategia de la organización. La organización es algo, la estrategia de la organización tiene que ver también con la gobernabilidad, con el no es algo que la organización deba ocultar, es algo que debe ser visible. Muchas veces se maneja el tema estratégico, la visión, las estrategias, lo prospectivo, la vigilancia tecnológica de la organización, como si eso fuera un secreto. Y si no socializamos la estrategia, si no la comunicamos, entonces ¿cómo esperamos que la gente responda y entienda para dónde va esta nave, para dónde va este barco? ¿Cierto? Entonces hay que de alguna manera buscar las formas de que aterricemos, rompamos con esas jerarquías tradicionales para que la información pues llegue a todos. Poca experiencia de los ejecutivos en la dirección de proyectos. Pasa mucho porque estamos asistiendo pues a un momento donde la gente muy bien formada. Es también un momento de la humanidad donde la gente tiene mayor acceso a la educación con títulos, no solo pregrados, sino posgrados, pero falta mucho la práctica también, ¿cierto? La importancia de que la gente que luego ocupe esos cargos ejecutivos, cuando lo ponen al frente de un proyecto, pues tenga esa posibilidad también de haber ejercido y tomar buenas decisiones, ¿cierto? Que entiendan la diferencia entre ser un líder y ser un jefe, porque eso a veces se confunde un poco y daña personas, daña vidas y daña experiencias. Falta de una cultura de cambio. El cambio, ya lo veíamos, la volatilidad es algo que hace parte también de ese entorno en el que estamos y está inmerso en la realidad de nuestras actividades diarias, en nuestros proyectos, en nuestras empresas. El cambio es algo que entró por la ventana, entró por debajo de la puerta y se quedó, ¿cierto? Y normalmente está evolucionando, se adapta. Entonces, ¿cómo respondemos culturalmente al cambio? El cambio debe asumirse como un tema cultural. No simplemente es generar nuevas ideas, no es solo buscar nuevos rumbos, sino que realmente tengamos una capacidad de transformarnos cuando el medio lo amerita y la situación lo amerita. Finalmente, la gobernabilidad, que es un concepto que se viene incluyendo desde hace unos años en el tema de los proyectos, tiene que ver mucho con lo que hablábamos de la estrategia, ¿no? Primero, ¿cómo entiendo yo la estructura y la organización que tiene el proyecto? Como parte de necesidades, cada iniciativa de proyecto, cómo el proyecto y las iniciativas de proyectos, portafolios, carteras, responden a esa misión, a esa visión y al corazón, al core de la organización, a lo que se dedica, ¿sí? Si somos una multinacional y tenemos múltiples brazos en diferentes partes, cada brazo debe estar aunado de alguna manera y articulado a la gobernabilidad de la organización, a lo que busca y persigue la empresa. Y cada proyecto hay que verlo de esa forma, ¿no? Como un proyecto aporta también, por pequeño que sea el proyecto, sus resultados, su impacto, cómo le aporta a los resultados que espera la organización. Siempre, pues, surge cuando hablamos de los enfoques de proyectos, bueno, ¿qué es mejor? Optamos por una gestión tradicional, predictiva, más segura, confiable, conocida, o le apostamos a una gestión ágil que se adapte, que sea flexible a los cambios. Entonces, siempre la respuesta es depende, ¿cierto? ¿Depende de qué? Depende del proyecto. Hoy en día ya no es que el proyecto se adapte a la metodología, cumpla con PMI, cumpla con XP, cumpla con lo que nos propone tal enfoque. No, hoy las cosas han cambiado y hay tal flexibilidad en todos los enfoques de proyectos que es la metodología, sus herramientas, su enfoque el que se debe adaptar a las necesidades del proyecto. Pero eso no es solo. Para eso requerimos tener conocimiento de
cuáles son las herramientas, los artefactos, los elementos que disponemos en cada enfoque para poder decir, esto me sirve en este momento en la organización, tomo de esto para poder utilizarlo porque se adapta mejor a esta situación, ¿cierto? Entonces, claro, en algunos entornos puede funcionar mejor tener metodologías mucho más rigurosas, planificadas, con sistemas de control tipo PMI, donde podemos hacer un seguimiento a los costos, al presupuesto, a los tiempos, a los riesgos del proyecto, porque muchos proyectos lo necesitan, ¿cierto? Pero también es cierto que hay proyectos que bajo esa forma de ejecutar y gestionar, pues no se encuentran reconocidos. Las industrias culturales, el e-commerce, el marketing digital, por mencionar algunos, todo el tema de las industrias creativas, pues requieren otras formas y otras miradas. Hoy, como lo vamos a ver adelante, la tendencia es a trabajar articuladamente y a encontrar las diferentes formas de trabajar para gestionar los proyectos en estos entornos en los que estamos. Precisamente, ese cambio de paradigma que hablábamos ya a nivel gerencial y de enfoque, nos lleva a entender que las formas como trabajamos en equipo y gestionamos los proyectos vienen cambiando y deben cambiar por esa misma realidad en la que estamos. Entonces, ¿cuáles son esas realidades? Lo primero, cómo trabajábamos antes, de manera jerárquica, ¿no? Cortaba mucho los roles, desde el cargo, las funciones, las asignaciones. No es que eso no siga siendo importante, solo que ya no es el todo, ¿cierto? Trabajamos muy vertical, muy lineal y perdíamos la posibilidad de aprovechar esas comunicaciones horizontales, esos aportes, visibilizábamos muchas veces esas nuevas formas de trabajar que pueden tener las personas a partir de su formación y su experiencia. Hoy debemos trabajar como lo vemos aquí, en red, colaborativamente. A eso estamos llamados, porque necesitamos la sinergia de todo. Necesitamos el conocimiento, la mente de cada uno en una organización, ojalá multidiversa, ojalá multidisciplinar. ¿Para qué? Para que frente a esta realidad compleja, volátil, incierta, podamos tomar decisiones de manera colectiva, que el margen de error sea cada vez mínimo en la medida en que estamos viendo muchos puntos de vista, ¿cierto? A eso estamos llamados hoy. Por tanto, van a haber cambios en los roles, seguramente. El director de proyecto antes era quizás la figura de escritorio, que dictaba, gestionaba, y luego el equipo allá haciendo una cosa solo. No, ahora hay que involucrarse, hay que trabajar con el equipo, y el equipo también pues debe ser más abierto, debe tener una mentalidad también de apoyo, de colaboración, no una visión individualista, sino colectiva en red. Precisamente esa es la segunda tendencia. El trabajo debe ser en red colaborativo. Hay muchos esquemas y muchas formas para aprovechar independientemente que no estemos, por ejemplo, físicamente o incluso poder trabajar de manera bimodal, de manera con herramientas digitales, pero también aprovechando el encuentro, el face to face que tenemos diariamente. Centrado en la generación de valor. Esto lo vemos hoy mucho en todos los enfoques y metodologías. Se habla de cómo el proyecto genera valor. ¿Para quién? Para los clientes, para los usuarios, para la misma organización, para los accionistas, para los que colocan el dinero en el proyecto. ¿Cómo podemos generar valor para todas las partes interesadas de un proyecto? Es complejo, ¿no? Porque muchas veces siempre el proyecto estaba pensado en la utilidad, la ganancia o el impacto en términos del resultado, pero no lo veíamos en términos de, bueno, estamos hablando de generar valor para todas las partes interesadas, los stakeholders de un proyecto, resolver problemas complejos. Entonces, cada vez es necesario saber analizar, tener capacidad de discernimiento, educarnos en términos de revisar una situación desde el punto de vista causa-efecto, poder entender las razones por las cuales algo puede estar impactando. Ser ágil, a eso estamos llamados. Todo esto nos está llevando a que debemos ser flexibles, debemos tener una mentalidad de cambio y por tanto debemos ser ágiles en la forma como estemos trabajando para responder a cualquier situación imprevista. Menos jerarquías, más servicios. Hay que pensar ya no en que mi trabajo, cómo me beneficia a mí, sino cómo mi trabajo beneficia a los otros, ¿cierto? Cómo puedo prestar un servicio a partir de lo que yo estoy haciendo, a la organización, a mis compañeros, por supuesto a mí mismo, cómo puedo crecer, cómo puedo aprender nuevas cosas, pero en ese punto también cómo puedo crecer con los demás. Precisamente el PMI en su última versión, la versión número 7, es más que todo una nueva visión ágil, una visión ágil, donde encontramos, por ejemplo, en los 12 principios que plantea, una cantidad de valores y elementos que ya las metodologías ágiles, pues, como Scrum, como Kanban,
venían trabajando y venían promoviendo el trabajo en equipo, la calidad, adaptabilidad, el liderazgo, la motivación, el cambio, la generación de valor, la gestión, el pensamiento sistémico y holístico, son elementos que siempre han estado presentes en la mentalidad ágil. Y hoy vemos cómo entonces metodologías tan predictivas importantes como PMI empiezan a incluir estos elementos. Muchos de esos seguramente ya estaban, ¿cierto? Ya estaban en las áreas del conocimiento, temáticas, áreas, ya las trabajábamos. Sin embargo, que las hagan visibles como principios, pues es muy importante, ¿no? Eso habla también de esa articulación, que hoy debe existir esa flexibilidad para trabajar. A eso le sumamos que el triángulo de talentos, que es esas capacidades siempre asociadas a lo que debe tener un gerente de proyectos, un equipo de proyectos para llevar a cabo cualquier iniciativa, pues viene evolucionando, ¿cierto? Antes teníamos algo muy centrado en el liderazgo, la posición de liderazgo, la estrategia y negocio y la gestión técnica de proyectos, muy operativa, muy técnica. Ahora nos hablan primero de las formas de trabajar, diferentes estructuras y organizaciones bajo las cuales podemos trabajar y llevar a cabo una iniciativa de proyecto. Apropiar las habilidades poderosas o las power skills, ¿cierto? Esas habilidades blandas que son muchas veces poco aparentes, pero que son necesarias, porque son las que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones y a enfrentar ese entorno muchas veces retador y desafiante que tenemos. Y una visión para los negocios, cómo podemos siempre tener una mentalidad abierta a las oportunidades. Entonces, frente a las nuevas formas de trabajar, hay que preguntarnos hoy qué requiere mi organización y qué tipos de proyectos tiene esos proyectos, qué retos plantea y cómo los podemos abordar. Entonces, en ese mar de opciones que tenemos, solo hay unas, de posibilidades, de enfoques para trabajar los proyectos. Bueno, cómo en algún momento mi organización puede requerir algo de tipo PMI, pero también cómo puedo trabajar un tablero Kanban o cómo puedo trabajar bajo los roles que nos propone Prince o Scrum o por ejemplo la importancia de la agilidad y la calidad en programación extrema o en el LEAN. Entonces, ese tipo de cosas son importantes y parte de la base de preguntarnos precisamente ya hoy qué es lo que requiere la organización y qué requiere el proyecto. Por eso decía que se ha invertido un poco la situación. Antes corríamos tratando de que cumplir con el proceso, cumplir con el área, cumplir con la documentación. Hoy la invitación es a viceversa preguntarnos qué requiere el proyecto y entonces qué tipo de herramientas disponemos. Por tanto, hay que conocer las diferentes formas de trabajar, las diferentes metodologías, los diferentes enfoques, ¿cierto? Formarnos, capacitarnos y desde el punto de vista poder mirar a partir de las necesidades de la organización qué caminos, qué rumbos podemos seguir. Entonces, frente a esto, la realidad de los proyectos hoy en día es que estamos en un ritmo cambiante, constante, dinámico, complejo, y cada vez los equipos de proyectos, quienes participamos de iniciativas o en el trabajo en las organizaciones, vamos a requerir tener habilidades como esas que veíamos, habilidades blandas que llaman o habilidades del poder, que van a evolucionar rápidamente para que podamos ayudar a las organizaciones a ofrecer y a lograr resultados. Hoy las organizaciones y las empresas pues buscan eso, ¿no? Buscar formas de que podamos aportarle a la organización. La palabra clave aquí es crear valor. Cuando hablamos de crear valor, pues hablamos de cómo podemos, desde lo que hacemos, desde lo que cada uno hace en su puesto, en su posición, en su realidad, aportar a la organización, al usuario, al cliente, al proveedor, a la misma estructura de la organización. Bien, entonces, dicho esto, pues vamos a pasar a un espacio que yo le llamo taller, pero es compartirles cómo este tema de la gestión ágil, que es tan importante, nos presenta una serie de herramientas que nos pueden ayudar a tomar decisiones y a organizar nuestro tiempo, a luchar un poco con ese tema de la multitarea, a luchar con ese tema de la procrastinación, a tratar de aliviar un poco esa carga que puede que nos mantenga quemados en estas situaciones de laborales. Entonces, hay algunas herramientas digitales que nos pueden ayudar, principalmente desde lo profesional, y luego podemos escalarlas a nivel de trabajo en equipo. Son herramientas muy poderosas que están disponibles, las podemos tener hoy en día en nuestro celular, en nuestro tablet, en nuestro computador y nos pueden ayudar a gestionar los proyectos en el día a día. Entonces, ¿qué son esas herramientas ágiles de apoyo a la gestión? Son principalmente aplicaciones digitales que van a contribuir al manejo y a la administración de nuestros flujos de trabajo en un marco de qué? De la agilidad. Como ese contexto que veníamos hablando teórico
eh, que vemos que tiene un impacto, ustedes lo comentaban también en el chat, a partir de las imágenes, algunos comentarios que se han visto en el chat, cómo eso pues nos está tocando en el día a día, ¿cierto? Entonces, cómo estas herramientas, que vamos a ver, nos pueden ayudar para organizarnos, administrar nuestro tiempo, gestionar nuestros flujos de trabajo y de alguna manera también responder mejor al día a día y a esas demandas que las organizaciones y los trabajos nos están. Entonces, estas las podemos clasificar como aquellas que nos ayudan para planificar las actividades, organizar los proyectos y aquellas que nos pueden ayudar para colaborar con los otros. Sobre esto hay una serie, cantidad de herramientas. Yo aquí solo presento aquellas que considero pues son las que más me han llamado la atención y he trabajado y conozco y sé testimonios de gente que le ha servido mucho y algunas de ellas nos pueden servir y las podemos trabajar fácilmente. Por tiempo, vamos a ver solo dos de ellas. Vamos a ver Planner, que es de Microsoft, y vamos a ver Trello, que esa sí es de acceso por cualquier tipo de dominio de correo. Y voy a pasar entonces en este momento a proyectar esas aplicaciones. Permítame un momento, entonces. Vamos a ver primero, entonces, lo que sería Planner. Ok, ya se está proyectando. Sí, sí. Listo. Entonces, Planner es una herramienta, primero que todo, que trabaja bajo el ecosistema de Microsoft. Entonces, si tenemos una cuenta de Outlook, o Outlook 365, de Microsoft, pues, y si nuestra organización o nuestra empresa trabaja con dominios y cuentas de Microsoft, fácilmente podemos acceder a Planner. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí en los 9 punticos, que normalmente es donde aparecen todas las aplicaciones. Entonces, debemos ir a explorar todas las aplicaciones y buscar el logo que está aquí, que les mostraba allí en la presentación, o aparece Planner, ¿cierto? Entonces, una vez ustedes ingresan a Planner, vamos a aparecer aquí, nos va a aparecer esto, ¿cierto? Nos saluda con nuestro nombre y aquí aparecen los tableros de gestión que yo tengo. Planner funciona a partir de organización de tablas para organizar actividades, tareas, asignar responsables, fechas de inicio, fechas finales, pero también funciona a través de una herramienta muy importante entre los enfoques ágiles que son los tableros Scrum o los tableros Kanban o simplemente se les conocen como tableros ágiles. Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo de un tablero que yo tengo aquí. Entonces estos tableros funcionan de esta forma. Entonces, lo primero, ustedes ya saben que lo encuentran en el Outlook en Microsoft. Entonces, aquí tenemos el nombre del tablero y aquí tenemos las columnas o los depósitos en los cuales yo voy a ir agregando todas las actividades o proyectos que tenemos en el equipo. Entonces, yo aquí puedo, por ejemplo, ustedes ven, aquí tengo una columna que se llama planeación, otra que se llama trabajo para clientes, otra que se llama campañas ads, gestión de clientes. Entonces, esto es una forma de organizar esto por depósitos para gestionar el trabajo en esta organización. Entonces, lo que vemos aquí son las tarjetas que normalmente usamos en los tableros ágiles, ya sea que se llamen tableros Scrum, tableros Kanban, simplemente tableros ágiles, trabajamos con tarjetas. De hecho, estos tableros se acostumbran a tener una parte visible cuando uno está en las reuniones de equipo para que siempre los veamos. Pero qué interesante es poder trabajar con esos tableros y esas tarjetas, pero también a la vez tener híbridamente estas opciones digitales. Entonces, esta es una tarjeta, por ejemplo, me muestra la actividad, gestionar convenios, me muestra la fecha de finalización, me muestra si tengo un documento adjunto y cuando yo ingreso a la tarjeta yo puedo, ya tengo un mar de posibilidades. Esto es lo más interesante de las herramientas. Me permite asignar, por ejemplo, responsables, entonces yo aquí puedo agregar cuentas de correo, en este caso que sean de Microsoft, para asignarlos a cada actividad, a cada proyecto. Ya desde el punto de vista de gestión, yo puedo tener acá según los depósitos, las columnas que yo tengo organizado, dónde se encuentra la tarea, el progreso, esto ya viene predefinido de esta forma por el planner, tarea no iniciada, completada. También me da unas opciones de priorización desde urgente hasta opción baja para poder gestionar mi trabajo. Fechas de inicio, fechas de vencimiento que son claves para definir tiempos en cualquier proyecto. Si la actividad se repite, aquí puedo tener una sencilla descripción de lo que es la actividad. También podemos agregar checklists, listas de chequeo. Podemos ir gestionando con el equipo, con las personas que invitemos a colaborar, podemos ir destacando victorias tempranas, retos también, desafíos que tengamos importantes aquí y de esa forma también pudiéramos destacar. Se vuelve también estas herramientas en un repositorio. Muchas veces un equipo de trabajo tiene un documento, unos en Google Drive, otros lo tienen en una carpeta del computador, otros lo tiene en el escritorio. ¿Por qué no tener todo adjunto en un repositorio, como si fuera la nube, pero en un espacio de trabajo como este,
donde yo pudiera juntando los archivos, las cartas, las actas de seguimiento, los informes, las presentaciones, y esto lo podemos tener porque como está con el OneDrive, podemos tener cierta tamaño y capacidad para almacenar información, por lo menos relacionada a una tarea o a un proyecto. También tenemos una opción de chat y comentarios para poder comunicarnos con el equipo. Las personas que yo haya asignado acá les va a llegar un mensaje cuando yo escriba algo, hey, subí la carta, subí el informe, subí la parte de la presentación, revísala, enviar y le va a llegar a la persona para que ingrese también al plan y pueda hacer esta gestión. Como esto está articulado a Microsoft, pues tiene unas ventajas importantes como son poder exportar, por ejemplo, todo el plan Excel, vincularlo, por ejemplo, al calendario de Outlook. Si trabajamos bajo Microsoft, pues seguramente estamos trabajando con el calendario y podemos que todas las fechas que tengamos aquí se me exporten al calendario para que todas las tengamos a la mano. Bien, ahora la parte clave también que tienen estas herramientas es la siguiente, son las formas de visualización. Esta que estamos viendo, aquí se le llama panel en Planner, pero pues comúnmente le llamamos de tablero, ¿cierto? Tablero Kanban, tablero Scrum, desde la jerga ágil. En la cuadrícula, entonces podemos ver una opción como tipo lista de pendientes. Y tenemos entonces, por ejemplo, el nombre de las actividades, y si tuviera pues asignados personas, tendría los responsables de los equipos, las fechas de inicio, a qué depósito pertenece, en qué estado está el progreso y la prioridad que le hemos asignado. Normalmente, desde los enfoques ágiles, pues se organiza al inicio una tipo de tabla de esta, tipo lista de pendientes, donde vamos a tener toda la trazabilidad del proyecto y cómo vamos a ir abordando cada una de ellas. Esta es otra de las cosas interesantes que tiene. Pero adicional, para uno que de pronto le gustan los datos o los indicadores o gestiona un equipo, el tema de ver métricas es clave. Entonces yo aquí puedo en gráficos, en la opción de gráficos, ver el estado del proyecto en general, por ejemplo, clasificado por el estado de las tareas en curso, no iniciadas. Puedo también manejar esta opción de cubo para ver por depósito, por columna, en dónde están mis actividades que aún se tienen, por prioridad asignada. Y esta última de miembros me parece muy importante, es la que nos va a permitir hacer gestión del equipo. Entonces, si aquí tuviéramos asignadas varias personas, pudiéramos ver, por ejemplo, cuál es el comportamiento, la dinámica de trabajo para en algún momento dado ver un cuello de botella, ver una situación donde pudiéramos intervenir para apoyar, motivar, capacitar, qué está pasando, porque el proyecto puede estar retrasado y como equipo apoyar. Entonces, esta es otra parte muy importante que encontramos normalmente en estas herramientas que son los gráficos. La ventaja aquí de Microsoft es que nos la da gratuita. Hay otras aplicaciones que deben tener la versión premium para poder acceder a estas otras opciones. Entonces, si trabajan bajo Outlook, excelente porque tenemos abierto todas estas opciones. Aquí tenemos una opción también tipo GAN, donde podemos ver por semana el flujo de trabajo y también lo podemos ver de manera mensual. Lástima, no agregan una versión, por ejemplo, tipo año para ver todo el proyecto, ¿cierto? Muchas veces los proyectos pues, son más de un mes, normalmente 6 meses, incluso hay proyectos más grandes, de horizonte de tiempo más amplios, entonces que pudiéramos ver, tener esa visual mucho más amplia. Pero se agradece también tener esta visión de calendario, en la cual podemos gestionar el trabajo desde este punto de vista. Entonces, esto es la generalidad que tiene Planner. Ya ustedes saben que como es de Microsoft, podemos articularlo con diferentes opciones, con diferentes herramientas adicionales y con todo el ecosistema Microsoft, con Word, con PowerPoint, incluso con otras herramientas importantes que podemos encontrar aquí que nos pueden ayudar para la gestión. El mismo Teams para reuniones, podemos también articularlo con Teams y con otra serie de herramientas que nos ofrece Microsoft. Voy a pasar ahora a ver la siguiente herramienta, que es la otra que les comentaba, que se llama Trello. Aquí la ventaja que uno puede tener con Trello, primero es una aplicación, al igual que Planner, la podemos tener en el PC, la podemos instalar como aplicación en el celular, en una tablet, en un iPad, y todo lo que hagamos en cualquiera de nuestros equipos automáticamente se va a ir actualizando si estamos con la misma cuenta en nuestros equipos. Entonces es una gran ventaja. La otra ventaja que tiene, diferencia Trello de Planner, es que podemos trabajar con cualquier cuenta de correo que no sea de Microsoft. Entonces, eso es una ventaja. Si queremos invitar a trabajar personas con cuentas de Gmail, de Yahoo, diferentes, incluso de Microsoft, los podemos invitar a trabajar. La limitación es que solo tiene una versión
gratuita que nos permite crear hasta 15, 20 tableros más o menos, pero nos cierra una cantidad de posibilidades importantes de visualización, ¿verdad? Esa es como una dificultad. Solo nos da un mes de acceso gratuito, de ahí en adelante pues habría que acceder a la versión premium. Pero en la versión básica podemos trabajar para conocer la herramienta, para explorarla, incluso para colaborar con otras personas y ver las beneficios que nos puede aportar esto para nuestros equipos de trabajo. Entonces, ¿qué vemos aquí cuando entramos a Trello? Primero que podemos ver es que en la visión de tableros, que es la principal, pues nos va a mostrar el nombre que tengamos de la organización y nos va a mostrar los tableros que tenemos. Entonces, yo aquí tengo un tablero ya con algunas actividades creadas. Esta edición de Trello se asemeja mucho a lo que uno tiene realmente en un tablero de tarjetas visual, un tablero tipo Kanban, tipo Scrum, un tablero ágil, que son tarjetitas de colores, de estas que usamos para que no se nos olviden las cosas, normalmente que se pegan al computador, la nevera, en la casa, en algún sitio. Así funcionan esos tableros. Y vamos con esas tarjetas moviéndolas en función de cómo va avanzando y va el progreso del proyecto. Entonces, lo que normalmente uno tiene en un tablero de estos es el conjunto de actividades, las tengo acá, actividades totales, luego tenemos actividades que no han iniciado, así se llamarían las columnas, los depósitos, luego tenemos actividades que están en proceso. Una de las cosas importantes que tiene el enfoque ágil es que procura que limitemos eh, toda aquella situación que pueda estar en proceso que exceda las capacidades de la organización o del equipo de trabajo. Entonces, hay que cuidar mucho lo que está en proceso o en desarrollo porque es el trabajo que estamos haciendo en este momento, según las capacidades que podamos tener como organización. Se acostumbra en muchos casos tener una columna también de progreso que se llame verificación, validación de calidad o verificación de la terminación de la actividad, del servicio, y finalmente tendríamos las actividades que se van terminando, ¿cierto? Las actividades finalizadas. Entonces las tarjetas normalmente pues funcionan bajo el proceso de arrastre que tiene el enfoque ágil, que es que las actividades deben ir pasando desde tareas, actividades que están en inercia, que no se han movido, que no han hecho nada, las que empiezan, a las que entran a proceso, hasta que son terminadas y finalmente finalizan. Entonces, esa es la ventaja que tenemos con estas herramientas, que visualmente, lo visual se ha comprobado que es mucho mejor que solo lo que escribimos. Entonces, sí lo escribimos, pero también lo tenemos visualmente, nos va a ayudar mucho en el día a día. Si yo tengo esto en el celular, que el celular se volvió una extensión de nosotros mismos, nuestro trabajo, nuestro día a día. Entonces, yo tengo la aplicación en el celular, así como tengo Facebook, cualquier red social, ¿por qué no puedo tener una herramienta de estas que me va a ayudar para alivianar el trabajo? Y puedo tener la visual todos los días de qué trabajo tengo por hacer, qué debemos terminar, o qué hemos concluido, o qué está retrasado. Entonces, aquí las tarjetas tienen la misma dinámica. Normalmente, pues, podemos ver el título de la actividad o el proyecto o el proceso, lo que estemos haciendo, podemos ver quiénes son las personas que están integrando la actividad, la tarea, las fechas nuevamente, esto es clave en cualquier proyecto, fechas de inicio, fechas de finalización, una descripción, a veces algo general, pero puntual y resumida de lo que es la descripción general de la actividad o el proyecto. Nuevamente aquí podemos tener asuntos. Aquí la ventaja es que podemos añadir no solo de OneDrive, sino también del Google Drive, de Dropbox, de cualquier otro repositorio en la nube que manejemos. También podemos agregar estas listas de chequeo, que son de las cosas que a mí más me gusta cuando uno está haciendo seguimiento y verificación del trabajo. Y aquí tenemos entonces también la actividad, ¿no? Lo que vamos haciendo, y también podemos ir comentando, incluso añadir enlaces, imágenes con nuestros equipos. Hay una cosa muy interesante que tiene Trello pues, para la versión premium, que son los Power Apps. Las Power Apps son como las extensiones que uno tiene en Google, en el navegador de Google. Entonces, estas Power Apps es como Trello, permite que uno pueda traer aplicaciones aquí al mismo Trello para no salirnos de aquí de la aplicación y poder articular cosas. Entonces yo puedo tener Jira, por ejemplo, que es un software interesante para nuestros proyectos, puedo tener los correos de Gmail, puedo tener también Teams para videollamadas, también el Google Drive, tema de notas, herramientas, por ejemplo, para cuando tengamos que hacer una votación en equipo, Slack también que es para reuniones y en general, pues hay una serie de extensiones que uno puede articular y enlazar con Trello, con los tableros que tenemos. Esa es otra gran ventaja que tiene esta herramienta. Las formas de visualización también las tenemos, igual que en Planner. Aquí tenemos la de tablero, que es la única que la versión gratuita nos permite pues, desarrollar. A mí la versión gratuita se me ha hecho ya hace mucho rato, solo nos dan un mes de
de gratuidad, de ahí en adelante pues hay que acceder al espacio premium. La verdad, pues para lo que yo lo uso, me sirve la versión gratuita, puede crear uno hasta 15, 20 tableros, entonces es interesante para el trabajo, pero que sepan ustedes que de todas formas nos da todas las demás opciones, forma de tabla, la vista de calendario, cronología tipo GAN, el panel, aquí se le llama panel a lo que sería gráficos en planes, que es la forma de ver los gráficos, las métricas, importantes también para hacer el seguimiento, similares, podemos ver tortas, barras, histogramas, diagramas de frecuencia que nos permiten organizar la información. Y una opción de mapa también que es interesante cuando, para ver, por ejemplo, dónde está el trabajo, cuando la organización está dispersa geográficamente. Entonces, esta es la forma como pues, hoy se trabaja realmente hoy en día, una forma ágil de trabajar es hacer uso de estas herramientas, ¿cierto? Sea que trabajemos presencialmente o en remoto, son herramientas que nos permiten gestionar el día a día del trabajo, nos pueden ayudar, lo digo, a reducir la postergación de actividades importantes, a cumplir con fechas, hacer un seguimiento al trabajo y al flujo de trabajo que tenemos. Autorregularnos, que es otra de las habilidades que se debe tener en este entorno ágil, la autorregulación, la autonomía para el trabajo, pero con estas herramientas nos puede ayudar mucho a gestionar el trabajo y a procurar de alguna manera ser flexibles también en la forma de trabajo. Pues eso era lo que yo principalmente quería compartirles. De opciones, queda abierta la invitación para que conozcan otras herramientas, no solo estas que están acá, sino tanto en las apps de Android o de Apple Store o de cualquier otra, uno encuentra cualquier opción de aplicaciones que están allí a la orden para que uno pueda apoyar. Y las herramientas hoy hay que verlas como un instrumento, como una herramienta para gestionar el trabajo y que nos permitan ser más rápidos, más flexibles y adaptarnos al cambio que es constante y permanente en el día. Entonces, bueno, aquí quedan también los enlaces en la presentación. Yo con esto pues terminaría mi intervención. He tratado como de acotar todo para darme el tiempo. Yo les agradezco mucho su tiempo. Espero pues haber generado más bien inquietudes en ustedes y que lo que haya transmitido pues haya sido de interés para ustedes. Si hay preguntas, inquietudes, entonces los dejo con el ingeniero. Perfecto, Edward, excelente presentación, muy clara, muy completa y muy profunda. Hay una pregunta de Diana Ramírez, que dice, ¿qué puede hacer un gerente ante un entorno buca donde tiene poca experiencia y además sufre parálisis paradigmática al no poder ver ante otras opciones y escoger alternativas adecuadas, pero por temor al cambio lo deja pasar y quizás pierde la oportunidad de generar ingresos a esa organización? Muy bien, muchas gracias. Gracias, David, por la pregunta. Eh, Esto sucede mucho en nuestros entornos actualmente, en las organizaciones, en las empresas, porque frente al cambio, pues siempre va a haber resistencia, ¿no? El cambio genera normalmente resistencia. Entonces, un consejo que yo le podría dar a ese ejecutivo, a ese líder, es hay que encontrar en nuestros equipos de trabajo lo que se llaman esos innovadores, esos pioneros, que normalmente son personas que sí están un poco más abiertas y dispuestas al cambio, que empezar a rodear, no crear grupitos, ¿no? No como segmentar grupos, porque empezamos también a generar lo contrario, que es aislar a los que son resistentes. Pero hay que apoyarnos en esas personas que están dispuestas al cambio para que a partir de ellos podamos empezar un proceso de cambio. Cuando normalmente nosotros somos seres que por repetición nos dejamos llevar por olas. Entonces, cuando una ola de cambio empieza y la adaptamos y hay ciertos líderes que empiezan a gestionar el cambio, normalmente otros que han sido resistentes pueden empezar. Ahora, cuando en la cabeza del líder es donde está, digamos, la situación, un poco los paradigmas cerrados, una predisposición al cambio negativa, pues es un poco más difícil, porque se supone que en el líder es donde debe estar esa capacidad, y eso de hecho lo veíamos, una de las habilidades que se requieren del líder, capacidad de gestionar el cambio es mucho más complejo porque ya no solo va a afectar él, su forma de pensar, sino su forma de pensar va a afectar a la organización, a su equipo, y va, como tú lo dices, seguramente no va a permitir que la organización crezca, que genere más recursos, más utilidades, nuevas opciones para crecer, para ser más productivo. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? Pues hay que tratar, muchas veces, ahí sí toca, como dicen, si vamos a la montaña vamos, hay que mirar como equipo, cómo rodeamos a ese líder y a ese jefe para ayudarle, ¿cierto? De alguna manera hay que tratar
de ayudar también a los líderes. Por eso decíamos que hoy los roles cambian. Nosotros no podemos esperar a que el jefe o la persona o el director que está a cargo pues, nos diga solamente cuál es la ruta. También, entre todos, podemos gestionar y rodear el proceso para que los procesos de cambio también se puedan dar. Perfecto. Jafet Andrea Molina Moya dice, mi inquietud es ante la automatización de procesos por avances tecnológicos en la empresa de servicios financieros. ¿Qué factores debería considerar según el entorno BUCA para conseguir resultados esperados considerando el nivel de volatilidad que se maneja en este entorno? Vale, ya, pero muchas gracias. Claro, la situación de volatilidad pues, afecta mucho a diferentes entornos, a diferentes industrias. Efectivamente, el sector financiero pues, es uno que, donde es más evidente, ¿no? Porque es el que día a día funciona y genera valor a partir del comportamiento de muchos indicadores financieros. La automatización es un reto, es un desafío, es un proceso que está allí presente y el sector financiero, así como el sector digital, es uno de los que más ha abanderado ese proceso de cambio. No solo reemplazando tareas rutinarias que normalmente se pueden automatizar, que se pueden hacer con equipos, con robots o con máquinas, sino que también para buscar la forma de generar más valor. La forma podría ser la adaptación, ¿no? Hay que adaptarse al contexto, hay que buscar la manera de adaptarnos a las nuevas situaciones que se van presentando y como toda industria, como todo sector, pues hay desafíos que tenemos que enfrentar. El sector financiero seguramente tiene algunos muy propios, otros son más compartidos con otro tipo de industrias, pero creería que el sector financiero es uno de los que ha abanderado y ha avanzado mucho en el aprovechamiento de estas nuevas oportunidades. Ok, y vamos a la última. Edwin Bache dice, ¿cuál es la motivación de un empresario para implantar metodologías ágiles si su empresa está en crecimiento? Vale, gracias. Sí, seguramente cuando estamos en momentos que llamamos de abundancia o en un momento donde una organización está en proceso de progreso, pues puede que no le veamos utilidad si las cosas nos están funcionando como lo estamos haciendo, ¿cierto? Lo que pasa es que con esas situaciones que estábamos hablando del entorno buca y esos cambios repentinos, volátiles, inciertos que se van gestionando en el día a día, pues en algún momento nuestra organización va a tener que adaptarse a algo, va a tener seguramente que buscar la flexibilidad o en algún momento va a tener que gestionar el cambio. Entonces, desde ese punto de vista es donde cuando nos veamos abocados a esa situación, vamos a ver cómo puedo responder. ¿Y por qué no adaptarnos previamente? No prepararnos, ¿no? O ser previsibles más bien y tratar desde una forma proactiva, prepararnos para cuando esas situaciones lleguen y poder enfrentar las situaciones de cambio de una manera mucho más propositiva y productiva. Ok, muchas gracias, Edward. Por favor, si puedes dejar de compartir, sería excelente. Sí, muchas gracias. Bien, todos los que participaron en este evento van a recibir su certificado de participación con el link de este video que va a estar colgado en nuestro canal de YouTube de Wix. Cualquier problema que tengan con su certificado de participación, licenciada Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni Futuro by Global, este es su teléfono y este es el mail en la red Alumni por cualquier tema que ustedes tengan. Este certificado llegará dentro de los 5 días hábiles a partir de hoy. Vamos a los próximos eventos de noviembre. Este sábado desde España, la doctora Eva García Beltrán, con la charla No hay aprendizaje sin emoción, experiencias educativas, sábado 25 de noviembre, 9 horas de México, 10 horas de Colombia, Ecuador, 17 horas de España. Una charla excelente, le puedo asegurar, la doctora es brillante. El martes 28 de noviembre, el magíster Evelio Pineda, de Nicaragua, El Salvador, perdón, de El Salvador, va a hablar sobre el cerebro al servicio de los aprendizajes. Neurociencia pura, martes 28 de noviembre, 19 horas de México, 20 horas Colombia, Ecuador, 19 horas de El Salvador y Centroamérica. Y por último, recuerden la propuesta que le hice, aprovechenla, son los últimos cupos que quedan
de las últimas becas que cierran las clases el 29 de noviembre, que es el comienzo de clases, y ahí se cierra la inscripción. Acá tienen el código QR, lo dejo 5 segundos, 10 segundos para que ustedes lo puedan fotografiar y poder sacar una instantánea y poder postularse para estas becas. Y ahora sí, agradeciendo a todos su presencia, Edgar, muy buena tu conferencia, te agradezco muchísimo. Esperamos que tal vez en el futuro puedas volver nuevamente a dar una conferencia de este tipo. Para todos aquellos que están aquí, cuando se cierra este Zoom, se va a abrir una encuesta de satisfacción. Para nosotros es fundamental que ustedes puedan contestarla porque nos ayuda muchísimo sus comentarios para poder crecer, para poder tener nuevas alternativas. Y finalizando, quiero terminar como siempre lo he hecho, como me conocen todos aquellos que son asiduos a estas conferencias, lo importante es que sean felices en su vida y que tengan muy buenas noches. Desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, les deseo lo mejor de todo.